Mi hermano le dio una bofetada a mi hija, salió igual de inútil que su madre, mientras que todos reían, así que anoté los nombres de quienes se burlaron, y congelé sus tarjetas una por una, mientras mi hermano terminaba arruinado. Mi nombre es Camila, y durante mucho tiempo viví bajo la sombra de mi familia. No es que me quejara, o al menos no al principio. Cuando eres niña, no te das cuenta de cómo las palabras, los gestos o las preferencias de tus padres pueden moldearte, pueden hacerte sentir menos. Pero con el tiempo, esas cosas se acumulan, como gotas de agua que caen en una piedra hasta que la parten en dos. Así fue mi infancia, y aunque no lo supe entonces, esas grietas que se formaron en mí me harían más fuerte de lo que cualquiera en mi familia jamás imaginó. Éramos 3 hermanos, Daniel, el mayor, Julieta, la menor, y yo, la del medio. Mis padres, Miguel y Marcela, siempre tuvieron una forma clara de repartir su cariño, o al menos eso sentía yo. Daniel era el sol brillante de la casa, el niño prodigio, el que siempre tenía una respuesta rápida, una idea ingeniosa, o una hazaña que contar. Era extrovertido, carismático, y tenía esa energía que hacía que todos giraran a su alrededor. Julieta, por su parte, era la mente brillante, como decía mi madre. Desde pequeña, Julieta destacaba en la escuela, sacaba las mejores notas, y mis padres estaban convencidos de que sería una científica o algo por el estilo. Yo, en cambio, era la callada, la tímida, la que nunca levantaba la voz ni exigía atención. No era que no tuviera sueños o ideas, pero siempre me sentía como si mi lugar en la familia fuera el de pasar desapercibida. Camila, no seas tan tonta, me decía mi madre, Marcela, cada vez que me veía dudar o quedarme en silencio durante una discusión familiar. Míralo a Daniel, él sí sabe hacerse escuchar. Mi padre, Miguel, no era tan directo, pero sus ojos siempre brillaban más cuando hablaba de los logros de Daniel o las notas de Julieta. Yo, mientras tanto, me esforzaba por ser buena, por no causar problemas, por ser la hija que no diera dolores de cabeza. Pero eso no parecía suficiente. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 10 años, que gané un concurso de escritura en la escuela. Escribí un cuento sobre una niña que vivía en un bosque y hablaba con los animales. Estaba tan orgullosa que llegué a casa con el certificado en la mano, corriendo para enseñárselo a mis padres. Pero cuando se lo mostré, mi madre apenas lo miró y dijo, «Qué lindo, Camila, pero no te emociones demasiado, eso no es como las matemáticas de Julieta o el discurso que dio Daniel en el club de debates». Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Ese día, guardé el certificado en una caja bajo mi cama y nunca volví a mencionar el concurso. A medida que crecíamos, la dinámica no cambió mucho. Daniel se convirtió en el orgullo de la familia, estudiando medicina y luego especializándose como pediatra. Era el tipo de persona que entraba a una habitación y todos se callaban para escucharlo. Siempre tenía una historia que contar, una broma que hacer, o una opinión que imponer. Julieta, aunque no llegó a ser científica como mis padres esperaban, se graduó en administración y siempre estaba planeando algo grande, algún negocio que nunca terminaba de cuajar, pero que mis padres aplaudían como si fuera la próxima gran empresaria. Yo, en cambio, estudié contabilidad, no porque me apasionara, sino porque era una carrera práctica, estable, algo que me asegurara no depender de nadie. Mis padres apenas lo notaron. «Eso está bien, Camila, es un trabajo seguro», dijo mi padre una vez, y eso fue todo. Pero la vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas. Cuando terminé la universidad, conseguí un empleo en una empresa multinacional. No era algo que presumiera, pero el sueldo era excelente, más de lo que cualquiera en mi familia hubiera imaginado. Con el tiempo, ascendí a un puesto directivo, y mi salario creció tanto que a veces me costaba creerlo. Nunca lo alardeé, no era mi estilo. Mientras tanto, la vida de mi familia empezó a desmoronarse. Mis padres, que siempre habían tenido un negocio pequeño de venta de repuestos de autos, comenzaron a tener problemas financieros. La crisis económica los golpeó duro, y de un día para otro, se quedaron sin ingresos. Julieta, que siempre estaba persiguiendo sus grandes ideas, nunca logró estabilizarse. Terminó endeudada, pidiéndome ayuda para pagar su renta, sus deudas, incluso su comida. Hasta mi tía Clara y mi prima Lucía, que vivían en otra ciudad, empezaron a llamarme cuando se quedaban cortas de dinero. Y yo, con ese sentido de responsabilidad que siempre cargué, no podía decir que no. Los ayudé a todos. Daniel,
por supuesto, no necesitaba mi ayuda. Como pediatra reconocido, ganaba muy bien y vivía en una casa enorme, con un carro último modelo y una vida que parecía sacada de una revista. Pero su actitud no había cambiado. Seguía siendo el mismo engreído de siempre, el que miraba a los demás por encima del hombro, el que siempre tenía que ser el centro de atención. Cada vez que nos reuníamos, él hablaba de sus logros, de sus pacientes, de cómo todos lo admiraban. Y yo, como siempre, me quedaba callada, escuchando, mientras mis padres y Julieta lo miraban como si fuera un dios. A pesar de todo, mi vida cambió para mejor cuando nació mi hija, Sofía. Ella fue mi luz en medio de la oscuridad. Mi matrimonio no duró mucho, mi exesposo, Juan, decidió que la responsabilidad de ser padre no era para él y se fue cuando Sofía tenía apenas 1 año. Al principio, fue duro. Ser madre soltera no es fácil, pero cada vez que miraba a Sofía, con sus ojos grandes y su risa que llenaba la casa, sentía que todo valía la pena. Le di todo mi amor, todo mi tiempo, todo lo que tenía. Quería que creciera sintiéndose amada, valorada, algo que yo nunca sentí del todo en mi familia. La llevaba al parque, le leía cuentos todas las noches, y me aseguraba de que siempre tuviera un plato de comida caliente y un abrazo cuando lo necesitaba. Sofía era mi mundo, y aunque a veces me sentía sola, ella me hacía sentir completa. Los años pasaron, y mi rutina se volvió estable, trabajaba largas horas, cuidaba de Sofía, y seguía ayudando económicamente a mi familia. Pagaba la renta de mis padres, las deudas de Julieta, y hasta enviaba dinero a mi tía Clara y a mi prima Lucía cuando lo necesitaban. Nunca pedí nada a cambio, no porque fuera una santa, sino porque sentía que era mi deber. Ellos eran mi familia, después de todo. Pero cada vez que los veía, sentía esa vieja punzada de ser la invisible, la que siempre estaba ahí para resolver problemas, pero nunca para ser celebrada. Todo cambió el día que mi madre me llamó para invitarme a una reunión familiar. No sonaba emocionada, más bien parecía que me invitaba por obligación. Camila, vamos a hacer una reunión en casa. Hace mucho que no nos juntamos todos. ¿Trae algo para compartir, sí? Y ven con Sofía, dijo, con ese tono seco que usaba cuando hablaba conmigo. No me sorprendí. Sabía que la invitación era más por el hecho de que yo pagaba la mayoría de las cuentas de la casa que por un deseo genuino de verme. Pero acepté, porque quería que Sofía conociera a su familia, que tuviera esos recuerdos de risas y momentos compartidos que yo nunca tuve. La reunión sería en la casa de mis padres, un lugar que no había cambiado mucho desde mi infancia, una sala llena de muebles desgastados, fotos de Daniel y Julieta en las paredes, y un aire de nostalgia que pesaba más de lo que debería. Iban a estar mis padres, Daniel, Julieta, mi tía Clara, mi prima Lucía, y algunos primos y tíos lejanos. También estaría mi primo Luis, que siempre andaba con una cámara en la mano, grabando todo como si fuera un documentalista. Pensé que sería una tarde tranquila, una oportunidad para que Sofía jugara con sus primos y para mí de reconectar, aunque fuera un poco, con mi familia. Qué equivocada estaba. Ese día, me levanté temprano, preparé a Sofía con su vestido favorito, uno azul con flores blancas, y le puse una sonrisa para que no notara mi nerviosismo. Compré comida, bebidas, y hasta un pastel para la reunión, porque sabía que, aunque mi madre no lo dijera, esperaba que yo me encargara de esas cosas. Cuando llegamos, la casa ya estaba llena de gente. El olor a comida casera llenaba el aire, y los niños corrían de un lado a otro, riendo y gritando. Sofía se unió a ellos de inmediato, con esa alegría que solo los niños tienen. Por un momento, todo parecía perfecto. La tarde transcurrió sin problemas. Comimos, reímos, y los adultos charlábamos mientras los niños jugaban. Daniel, como siempre, dominaba la conversación, contando historias de su trabajo, de cómo había salvado a un niño en el último minuto, de cómo todos en el hospital lo respetaban. Mis padres lo escuchaban embobados, y Julieta asentía como si cada palabra fuera oro puro. Yo, como de costumbre, me quedé en un segundo plano, sonriendo cuando era necesario, pero sin participar mucho. No me molestaba, estaba acostumbrada. Sofía corría por la sala, jugando con sus primos. La veía desde mi silla, riendo, con las mejillas sonrojadas de tanto correr. Me sentía feliz, orgullosa de mi pequeña. Pero entonces, todo cambió en un segundo. Estaba hablando con mi tía Clara sobre algo sin importancia cuando escuché un estruendo.
Una botella de whisky, una de esas caras que Daniel siempre presumía de comprar, se estrelló contra el suelo. Sofía, que estaba corriendo, había tropezado cerca de la mesa y, sin querer, la había tirado. El líquido ámbar se esparció por el piso, y los pedazos de vidrio brillaban bajo la luz. Sofía se quedó paralizada, con los ojos abiertos de miedo. Antes de que pudiera levantarme, Daniel se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de furia. «Niña tonta», gritó, y entonces, sin pensarlo, levantó la mano y le dio una bofetada a Sofía en la mejilla. El sonido del golpe resonó en la sala, seguido por el llanto desgarrador de mi hija. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Mi hermano, el gran pediatra, el orgullo de la familia, acababa de golpear a mi hija de 6 años. Pero lo que vino después fue aún peor. Daniel, con una sonrisa cruel, dijo: «Niña mocosa», salió igual de inútil que su madre. Y entonces, la sala estalló en risas. El sonido de las risas de mi familia retumbaba en mis oídos como un eco que no podía detener. Era como si el mundo se hubiera detenido, pero al mismo tiempo, todo se movía demasiado rápido. Mi hija, Sofía, estaba en el suelo, sosteniendo su mejilla roja mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sus pequeños sollozos cortaban el aire, y yo sentía que algo dentro de mí se rompía. Daniel, mi hermano, el intocable, el intachable, el héroe de la familia, acababa de golpear a mi hija de 6 años y llamarla inútil. Y lo peor de todo, todos en la sala se reían, como si fuera un chiste, como si el dolor de mi pequeña fuera algo para burlarse. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiré al suelo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. «Cállense», grité, mi voz temblando de rabia. La sala quedó en silencio por un momento, pero las risas no se detuvieron del todo. Mi madre, Marcela, soltó una risita nerviosa, como si quisiera suavizar las cosas. Mi padre, Miguel, miraba a Daniel con una mezcla de orgullo y diversión, como si lo que acababa de pasar fuera una anécdota más para contar. Julieta, mi hermana, tenía una sonrisa torcida, y mi tía Clara y mi prima Lucía intercambiaban miradas mientras se tapaban la boca para no reír más fuerte. Hasta algunos de los primos y tíos lejanos, sentados en el otro extremo de la sala, soltaban risitas disimuladas. «¿Qué les pasa?», grité, dando un paso hacia Daniel, que seguía de pie junto a la mesa, con esa expresión arrogante que siempre llevaba como si fuera una corona. «Es una niña. Es mi hija. ¿Cómo te atreves a tocarla?». Daniel alzó una ceja, como si mi reacción fuera una exageración ridícula. «Camila, cálmate», dijo, con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña. «Solo fue un pequeño golpe. No es para tanto. La niña tiene que aprender a no andar rompiendo cosas». «¿No es así, Sofía?». Miró a mi hija, que estaba temblando, y le dedicó una sonrisa que me heló la sangre. «Un pequeño golpe», repetí, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. Me agaché rápidamente para levantar a Sofía, que se aferró a mí como si tuviera miedo de que alguien más la lastimara. La abracé fuerte, limpiando sus lágrimas con mi mano mientras intentaba mantener la calma por ella. Pero no podía. No cuando veía a mi familia, a esas personas que yo había sostenido con mi dinero, con mi esfuerzo, riéndose del dolor de mi hija. «Eres un monstruo, Daniel», le grité, señalándolo con el dedo. «Es una niña de 6 años. ¿Qué clase de hombre eres que le pegas a una niña por un accidente? Y encima te atreves a insultarla. ¿A insultarme a mí?». Daniel soltó una carcajada, como si todo esto fuera un juego. «Oh, Camila, no seas tan dramática. Solo la estoy educando. Alguien tiene que hacerlo, porque claramente tú no lo haces bien. Mira cómo salió la niña, igual de torpe que tú». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No era la primera vez que Daniel me menospreciaba, pero esta vez era diferente. No estaba hablando solo de mí, estaba hablando de mi hija, de mi Sofía, que no había hecho nada más que jugar y ser una niña. Miré a mi alrededor, esperando que alguien, cualquiera, dijera algo en mi defensa. Pero nadie lo hizo. Mi madre se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado. Mi padre carraspeó, incómodo, pero no abrió la boca. Julieta seguía con esa sonrisa burlona, y mi tía Clara y mi prima Lucía intercambiaban murmullos,
como si estuvieran disfrutando del espectáculo. Hasta los primos y tíos lejanos parecían encontrarle gracia a la situación. ¿Nadie va a decir nada?, pregunté, mi voz quebrándose. Es una niña. Mi hija. ¿Cómo pueden quedarse ahí riendo como si nada? Camila, no hagas un escándalo, dijo mi madre por fin, con ese tono de reproche que siempre usaba conmigo. Daniel tiene razón. Sofía no debería estar corriendo como loca por la casa. Y esa botella no era barata, ¿sabes? ¿La botella?, repetí, incrédula. ¿Estás más preocupada por una maldita botella que por tu nieta? Por el hecho de que tu hijo le pegó a una niña de 6 años. Camila, no hagas esto más grande de lo que es, intervino mi padre, levantando una mano como si quisiera calmar las cosas. Daniel no quiso hacerle daño. Solo fue un reflejo. Y, bueno, la niña tiene que aprender a ser más cuidadosa. ¿Un reflejo? Mi voz temblaba tanto que apenas podía controlarla. Le dio una bofetada. La llamó inútil. Y ustedes lo están defendiendo. Julieta, que hasta ese momento había estado callada, finalmente habló, con esa voz suya que siempre sonaba como si estuviera juzgando a todos. Camila, relájate. No es como si Daniel la hubiera golpeado fuerte. Además, tú siempre has sido un poco exagerada con estas cosas. Sofía está bien, mira, ya no está llorando tanto. Miré a Sofía, que seguía aferrada a mí, con la cara escondida en mi pecho. No estaba llorando tan fuerte, es cierto, pero sus ojos estaban llenos de miedo, de confusión. No estaba bien. No estaba nada bien. Y escuchar a mi hermana, a la que yo había ayudado a pagar sus deudas, a la que le había dado dinero para que no perdiera su apartamento, defender a Daniel me hizo sentir una furia que nunca había sentido antes. Exagerada, dije, mirando a Julieta directamente a los ojos. Tú, que no tienes un peso en el bolsillo si no es por mí, ¿te atreves a decirme que estoy exagerando? Todos ustedes, que viven de mi dinero, ¿se atreven a reírse de mi hija? El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Por un momento, pensé que tal vez había logrado que sintieran algo de vergüenza. Pero entonces Daniel soltó otra risotada. Oh, Camila, ¿ahora vas a sacar el tema del dinero? ¿Qué, crees que porque pagas unas cuentas eres la reina de la familia? Por favor, siéntate y déjalo pasar. No es para tanto. Eso fue la gota que derramó el vaso. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no era debilidad. Era como si todas las veces que me habían ignorado, menospreciado, pasado por encima, se juntaran en ese momento y se convirtieran en una fuerza que no podía contener. Miré a mi familia, uno por uno. Mi madre, con su expresión de desaprobación. Mi padre, que evitaba mi mirada. Julieta, con su sonrisa burlona. Mi tía Clara y mi prima Lucía, que seguían susurrando como si esto fuera un chisme divertido. Y Daniel, el intocable Daniel, que me miraba como si fuera una niña teniendo una rabieta. En mi mente, empecé a anotar sus nombres. Marcela. Miguel. Juliet. Clara. Lucía. Cada uno de ellos, que se habían reído del dolor de mi hija, que habían apoyado a Daniel o se habían quedado callados mientras él la humillaba. Cada uno de ellos, que vivía de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi sacrificio. Y en ese momento, tomé una decisión. No iba a dejar que esto pasara como si nada. No esta vez. Esto no se queda así, dije, mi voz baja pero firme. No voy a permitir que lastimen a mi hija y se salgan con la suya. Sin decir una palabra más, tomé a Sofía en brazos y caminé hacia la puerta. Escuché a mi madre llamarme, diciendo algo sobre no ser tan dramática, pero no me detuve. Sentí las miradas de todos en mi espalda, algunas burlonas, otras incómodas, pero ninguna de arrepentimiento. Cuando salí de la casa, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, y solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de rabia. En el carro, Sofía se acurrucó en el asiento trasero, todavía con lágrimas en los ojos. Intenté hablarle, calmarla, pero no decía nada. Solo miraba por la ventana, con esa expresión que me rompía el corazón. Mami, ¿por qué el tío Daniel me pegó?, preguntó por fin, con una voz tan pequeña que apenas la escuché.
Porque es un hombre malo, mi amor, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Pero te prometo que nadie va a lastimarte de nuevo. Mami está aquí. Cuando llegamos a casa, traté de animar a Sofía. Le preparé su chocolate caliente favorito, le puse su película preferida, El Rey León, y me senté con ella en el sofá, abrazándola. Pero nada funcionaba. Seguía callada, con esa mirada perdida que me hacía sentir impotente. Sabía que esto no era algo que un chocolate o una película podían arreglar. Mi hija estaba herida, no solo en la mejilla, sino en el alma. Y eso, más que nada, me hacía hervir la sangre. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió, me senté frente a mi computadora. La rabia seguía ardiendo en mi pecho, pero ahora era más fría, más calculada. Abrí mi cuenta bancaria y comencé a revisar las cuentas de las personas a las que ayudaba, mis padres, Julieta, mi tía Clara, mi prima Lucía. Una por una, fui cancelando las tarjetas que les había dado, cortando los pagos automáticos que cubrían sus gastos. No sentí culpa, ni duda. Ellos se habían reído del dolor de mi hija. No merecían nada de mí. Pero eso no era suficiente. Necesitaba algo más, algo que golpeara a Daniel donde realmente dolía. Recordé al primo Luis, el que siempre estaba grabando todo con su cámara nueva. Durante la discusión, lo había visto filmando desde un rincón de la sala. Ese vídeo tenía que existir, y yo lo necesitaba. Lo contacté esa misma noche, a pesar de lo tarde que era. Luis, necesito el vídeo de la reunión, le escribí en un mensaje directo. El momento en que Daniel golpeó a Sofía. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Camila, no sé si debería. Es algo delicado. Por favor, Luis, insistí. Es importante. Es por Sofía. Finalmente, accedió, pero no sin ponerme una condición. Te lo envío, pero, me salió cara esa cámara. ¿Me entiendes? Entendí perfectamente. Quería dinero. No me importó. Le ofrecí una suma considerable, y aunque me dolió tener que pagarle a mi propio primo por algo así, lo hice. A las pocas horas, el vídeo llegó a mi correo. Lo vi, y cada segundo de él avivó mi furia. Daniel levantando la mano, el golpe, la cara de Sofía llena de lágrimas, las risas de los demás. Era todo lo que necesitaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Llevé a Sofía a un psicólogo, porque seguía retraída, apenas hablaba, y me partía el corazón verla así. El psicólogo dijo que el trauma era profundo, que tomaría tiempo sanar. Cada palabra suya era como un cuchillo. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Mis padres, Julieta, mi tía Clara, mi prima Lucía, todos llamaban furiosos, exigiendo explicaciones por las tarjetas canceladas. No les respondí. No tenía nada que decirles. Entonces, tomé el vídeo y lo subí a las redes sociales. Lo titulé simplemente, «Esto es lo que un pediatra le hizo a mi hija». No esperaba que se volviera viral, pero en cuestión de horas, ya tenía 1 millón de vistas. Los comentarios eran una avalancha de indignación. ¡Qué monstruo! Ese es el pediatra de mi hijo, nunca más lo llevaré con él, esto es abuso infantil. La reputación de Daniel se desplomó. Cerró sus redes sociales, y según supe después, renunció a su trabajo. No sentí lástima. Se lo merecía. Pero mi familia, los que se rieron, los que se quedaron callados, los que defendieron a Daniel mientras mi Sofía lloraba, no se quedaron atrás. Las llamadas se volvieron más frecuentes, más desesperadas. Al principio, solo ignoraba los mensajes, pero los buzones de voz se acumulaban, y cada uno era más patético que el anterior. Finalmente, una noche, después de una semana de silencio, decidí contestar una llamada de mi madre. No sé por qué lo hice. Tal vez quería escuchar qué tenía que decir, o tal vez solo quería asegurarme de que entendieran lo que habían perdido. Camila, ¿cómo pudiste hacernos esto?, gritó mi madre, Marcela, apenas contesté. Su voz estaba llena de una mezcla de furia y desesperación. Nos dejaste sin nada. Las tarjetas no funcionan, los pagos de la renta no se hicieron, estamos a punto de quedarnos en la calle. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? Cruel. La palabra me golpeó,
pero no como ella esperaba. Me reí, una risa amarga que salió de un lugar profundo dentro de mí. Cruel, repetí, mi voz baja pero cargada de rabia. ¿Cruel es golpear a una niña de 6 años por romper una botella? ¿Cruel es reírse mientras mi hija llora, humillada? ¿Cruel es llamarla inútil y decir que salió igual que yo, mientras todos ustedes, los que viven de mi dinero, aplaudían? No me hagas hablar de crueldad, mamá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, había tocado algo en ella, un atisbo de remordimiento. Pero entonces habló, y sus palabras fueron como un cuchillo. Camila, siempre has sido tan dramática. Daniel no quiso hacerle daño. Fue solo un momento de enojo. Y tú, en lugar de arreglar las cosas como familia, nos castigas a todos. ¿Qué clase de hija eres? ¿Qué clase de hija?, repetí, sintiendo que la furia me quemaba la garganta. Soy la hija que pagó tu renta, tus facturas, tu comida, durante años. Soy la hija que mantuvo a Julieta a flote, que ayudó a Clara y a Lucía cuando no tenían nada. Soy la hija que ustedes ignoraron, menospreciaron, y dejaron de lado toda la vida. Y ahora, cuando defiendo a mi hija, ¿me llamas cruel? No, mamá. Ustedes son los crueles. Se rieron del dolor de mi Sofía. No merecen nada de mí. Ella seguía rogándome, pero yo colgué el teléfono y lo apagué. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo ni tristeza. Era algo nuevo, algo que no había sentido en años, libertad. Por primera vez, me sentía libre de las cadenas invisibles que mi familia había puesto sobre mí toda la vida. No más favores, no más sacrificios, no más vivir bajo su sombra. Solo éramos Sofía y yo, y eso era suficiente. Supe, por rumores de primos lejanos, que mis padres estaban al borde de perder su casa. Julieta se había mudado con una amiga porque no podía pagar la renta. Clara y Lucía, que dependían de mí para sus gastos básicos, estaban buscando trabajos que no podían encontrar. ¿Y Daniel? Daniel era un desterrado. El vídeo seguía circulando, y su carrera como pediatra estaba acabada. Algunos padres incluso iniciaron una petición para que le quitaran su licencia médica. No me alegraba de su desgracia, pero tampoco sentía lástima. Cada uno de ellos había elegido su destino el día que se rieron de mi hija. Con el tiempo, mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Seguí trabajando en mi empresa, donde me respetaban y valoraban. Cada día, llegaba a casa y veía a Sofía crecer, recuperar su alegría, su confianza. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero que nunca me atreví porque mi familia me había hecho creer que no era lo suficientemente buena. Mis cuadros no eran obras maestras, pero eran míos, y cada pincelada era una forma de sanar. Una tarde, mientras pintaba con Sofía en el comedor, ella levantó la vista y me dijo, «Mami, te quiero mucho». Sus ojos brillaban, y por primera vez en meses, vi a la niña feliz que solía ser. La abracé fuerte, sintiendo que las heridas de ambas empezaban a cerrar. «Yo también te quiero, mi amor», le dije. «Siempre estaremos juntas». Mi familia, la que una vez pensé que era todo para mí, se desvaneció de mi vida. No volví a hablar con ellos, y ellos, eventualmente, dejaron de buscarme. No sé qué pasó con Daniel, con mis padres, con Julieta, Clara o Lucía. No me importaba. Había aprendido una lección dura pero liberadora: la familia no es la sangre, es el amor, el respeto, la lealtad. Y en mi mundo, mi familia era Sofía. A veces, miraba el vídeo que subía a las redes, no porque quisiera revivir el dolor, sino porque me recordaba lo lejos que había llegado. Había roto las cadenas, había defendido a mi hija, y había encontrado mi voz. La Camila callada, sumisa, invisible, ya no existía. En su lugar, estaba una mujer fuerte, una madre que no permitiría que nadie lastimara a su hija, una persona que, por fin, vivía para sí misma. Y mientras veía a Sofía reír, pintar, crecer, supe que todo había valido la pena. Éramos libres, y eso era más de lo que mi familia jamás entendería. Suscríbete para más historias diarias.